Hola amigos de Comuniqué, bienvenidos a una emisión más de Debate Yucatán. Esta semana me hacen el favor de acompañarme mi queridísima maestra Ana Gabriela Aguilar. ¿Cómo estás, regidora? Bien, Eduardo, dentro de lo bien que puede haber dentro de la pandemia, iniciando una nueva semana. Muy buenas noches tengan todos, tú y tu auditorio. Hola Elmer, hola Chipi, buenas noches. Y el consejero ciudadano del INAIP, que está por desaparecer el INAIP, según el señor presidente, Elmer Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridísimas maestras Gaby, Eduardo, nuestro producer, ¿cómo están? Muy buenos días. Iniciando la semana con todo y con muchas noticias. Pues muchísimas noticias, ¿no? Grave la situación del país en todos los sentidos. Yo creo que no hay una sola buena noticia que comentar, todas son puras malas. Pero una buena noticia es que ya se acaba de conectar nuestro amigo regidor Jesús Pérez Bayote, Eduardo. Bienvenido, regidor, ¿cómo estás? Buen día, amigo, buen día. Bien, bien. Aquí comentando de las malas noticias del país en todos los sentidos, que como que no vemos una. Yo creo que hay que hacerse una limpia. Vale, sí, han sido días bastante complicados en varios aspectos, en el tema económico, el tema de la pandemia que está repuntando ahorita, los temas de seguridad que estamos viendo a nivel nacional, un escenario bastante complicado que se está viviendo ahorita en México. Y por si fuera poco, no sé si vieron el comunicado del gobierno sueco que decía que una nube de Chernobyl radioactiva podía llegar a América. Sí, la oí ahí, pero ya no, mira, ya las nubes radiactivas ya no me espantan. Ya tuvimos aquí el polvo del Sahara, el mosco tigre, el mosco negro, vienen para acá la plaga de langostas. Ya está de veras complicado el panorama. Yo ya, no sé ustedes, pero yo ya quiero que se acabe el 2020. Apenas llevamos 6 meses y parecen 6 años, ¿no? Pero estamos vivos, empezamos la semana, tenemos la posibilidad de hacer cosas pues por nosotros, cuidarnos con nuestra salud, cuidar todo lo que podamos, todo lo que esté en nuestro campo de acción, en nuestro entorno, que podamos hacerlo bien. Leía hace poco con este tema de la pandemia, que se espera, bueno, de aquí a que salga la vacuna a fines de año y de aquí a que se distribuya la vacuna otro año, estamos hablando de que vamos a tener que aprender a convivir con esta terrible enfermedad durante al menos año y medio, 2 años, porque no que salga la vacuna en un lado, significa que en México no ha dado ningún anticipo para comprar la vacuna, eso que quede claro, y tampoco podemos detenernos ya en esta cuestión económica. Es entendible que se tiene que reactivar porque las familias, o sea, no me puedo imaginar, yo no tengo bebés, pero las familias, ¿no? Con bebés, que sus hijos necesiten alimento, que necesiten medicinas, que necesiten seres diarios. En mi caso, pues mis hijos hoy que salían, ¿no? Les decía, hijo, esto es como cuando aprendimos a manejar. Te pones tu cinturón de seguridad, que es tu mascarilla, tienes todas tus precauciones en el vehículo, o sea, ves que tenga gasolina, ves que las llantas estén bien, es como que lavarnos las manos y estar pendientes. Y estás pendiente de que no venga una persona toda distraída y te vaya a chocar, o sea, vas a estar trabajando a la defensiva, vas a estar trabajando de que si viene uno sin mascarilla, aléjate, así como guardamos nuestra distancia en los vehículos, así vamos a tener que guardar nuestra distancia con las otras personas. Tenemos que, y sí, ocurren desafortunados accidentes, aunque uno tenga todas las medidas, o sea, pero sí ocurren menos accidentes cuando tienes todas las medidas, es decir, vete con cuidado, maneja bien, y en este caso es ponte mascarilla, no te
cuídate de las distancias con las demás personas, no acudas a festejos, ni siquiera a festejos familiares, o sea, si estamos bien, si nos cuidamos, si estamos saludables dentro de lo que esta pandemia nos da, dentro de un tiempo nos vamos a ver. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, si somos vulnerables, pues más cuidado. Igual cuando manejamos, si somos adultos mayores, si no vemos bien, si tenemos ataques epilépticos, si somos vulnerables, pues no manejamos. Entonces no salgamos a manejar en la medida de lo posible todas las personas que tenemos este tipo de vulnerabilidad, muchas vulnerabilidades, ¿no? O sea, hay pues hipertensión, diabetes, pues obesidad, EPOC y otras enfermedades. Entonces hay que, si vamos a tener que salir, es disminuir esas salidas y bueno, y cuidar los jóvenes desafortunados. Yo veo muy desafortunado lo que está sucediendo, no solo en Mérida, no solo en Yucatán, de que los jóvenes salen. En otras partes del mundo estamos viendo en Brasil, en Panamá, en Guatemala, en Europa. Bueno, en Europa ya está en la desescalada. En Estados Unidos, en Florida, en Arizona, en Texas, están poniéndose los números muy rojos, como estuvo en Nueva York. Aquí, regresando a nuestro pequeño parcela, a nuestro pequeño lugar de Mérida, es cierto, hemos aumentado los ingresos hospitalarios, es cierto, que es lo que más me preocupa, porque en el tema de identificar a personas que han adquirido el COVID, lo ha dicho el gobierno del estado, que no nos extrañe ese aumento porque están haciendo el 20% de a nivel nacional se pide hacer las pruebas al 10% de las personas sintomáticas, o sea, al 10%, la verdad que está muy mal, pero bueno, al 10% a nivel nacional es lo que se desea. Pero en Yucatán estamos haciendo las pruebas al 20% de las personas sintomáticas. O sea, hay un 80% que no se les está haciendo las pruebas y que se debería de hacer la prueba. Pero bueno, dentro de ese 10 hacemos el 20, hacemos el doble. Y bueno, pues esas personas se deben de guardar por respeto, por cuidado, por higiene hacia los demás. Creo que aquí es en donde tenemos nosotros que poner el dedo en la llaga. No solo debemos de hacer ese 20% de pruebas, debemos de hacer más pruebas, muchas más, rastrear los contactos, hacer que se haga cuarentena para esos contactos y ahí podríamos tener una disminución importante en el tema de los contagios. Pero bueno, regresando al tema, ha aumentado el número de contagios. Ayer hubieron más de 50, la semana pasada hubo un día de 203 contagios, 160 contagios. Entonces, pero lo que más me preocupa es la admisión hospitalaria. En esa admisión hospitalaria ha ido de dos tipos. Uno que es cuidados intensivos, que son las personas que sean intubados de manera grave, que está en el orden del 23%, y de manera general está en el orden del 43-44%. Entonces, ya lo ha dicho el gobernador, si no nos cuidamos, si este aumento hospitalario, si esto aumenta, pues si las capacidades hospitalarias se ven rebasadas, pues vamos a regresar al semáforo rojo que nadie quiere. Y eso es una cuestión individual. Cada uno en lo individual se tiene que cuidar para que la comunidad esté cuidada. Afortunadamente en Mérida también, no sé en Yucatán, pero hablando de Mérida, el uso del cubrebocas ya no está mal visto. Hay muchos lugares que está mal, que la gente, bueno, aquí al principio en Mérida veíamos las entrevistas, ¿no? Decía, ¿por qué no te pones tapabocas? ¿Por qué no? Porque yo soy fuerte, o sea, no, ponte tapabocas, protégete, y eso es importante, ¿no? Que mientras más usemos el tapabocas, pues más cuidado y más prevención. Y además el correcto uso del tapabocas, que lo hemos dicho en otras ocasiones aquí en esto, ¿no? Sí me preocupa que los números no coinciden con las voces que hay en redes sociales, que dice que, por ejemplo, ayer salieron, no son voces en redes sociales, ayer salieron fotografías de los hospitales privados en Mérida,
que dicen que ya no hay capacidad hospitalaria en los hospitales privados. La clínica de Mérida dio su comunicado, el Grupo Médico Pensiones ya dio su comunicado, o sea, ya han dado sus comunicados estas clínicas privadas en donde no hay espacio. Me imagino que las capacidades hospitalarias públicas están igual. Entonces, no debemos solamente de ver esa capacidad hospitalaria, me decía una amiga, debemos de ver que no acudamos a los hospitales, debemos de ver que no tengamos que ir a buscar los hospitales. Bueno, pues eso es una utopía, porque al final sí nos cuidamos, pero está sucediendo y están rebasándose ya esas capacidades. Yo me pregunto, el siglo XXI, si está de verdad bien hecho, si el tema hospitalario, los respiradores, las camas, qué es lo que está sucediendo, si no tenemos doctores, si se pueden contratar, lo hemos platicado, los doctores no se capacitan de un día para otro, pero ver que, o sea, no sé, algún tema de organización, poner en el siglo XXI probablemente a los que necesiten solo respirador y probablemente en terapia intensiva los hospitales, no lo sé, pero ahí tenemos que tomar acción, y me refiero tenemos que tomar acción porque si bien no formo parte del sector salud, formo parte de esta gran sociedad yucateca y de esta preocupación que tenemos y somos voz en esta sociedad yucateca. Entonces sí queremos esta cuestión clara, que de manera clara se nos diga qué es lo que está pasando, porque hay esta confrontación de a ver, aquí están llenos los hospitales y aquí me dicen que estoy en un 43% nada más o en un 23%, entonces, ¿en qué es lo que está pasando y tomar decisiones? Nadie quiere efectivamente que se detenga la actividad económica, pero lo ha dicho muy claro el gobernador, si esto se rebasa, será necesario volver al semáforo rojo. Es esa mi aportación, mi querido Eduardo, es esa mi preocupación, que todos tengamos conciencia de que tenemos que prevenir, como prevenimos los accidentes en los vehículos y cuidarnos, protegernos, prevenirnos. El gobernador Mauricio Vila Dosal dio inicio a las operaciones del Puente Aéreo, que está ayudando a 22 comunidades del sur de Yucatán que se encuentran incomunicadas por el paso de la tormenta tropical Cristóbal. En este operativo, 2 helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán están llevando ayuda alimentaria a las familias, evaluando las necesidades de cada comunidad y evacuando a las personas que lo requieren. Estos helicópteros tendrán su centro de operación en Tecash para apoyar a las comunidades afectadas. En el gobierno del estado estamos apoyando a los yucatecos que hoy más lo necesitan. Juntos saldremos adelante, unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Tu comentario, Ana Gaby, pero desgraciadamente el papel de la autoridad no coincide con lo que tú dices, porque lo que decías de los cubrebocas, pues yo recuerdo que al principio decía López-Gatell, no usen los cubrebocas, déjenlos para el personal médico, y los que llegábamos a usar cubrebocas nos sentíamos hasta culpables, porque se supone que era solo para el personal médico, y después salieron con que siempre sí, después lo hicieron hasta obligatorio. No, pero me refiero a nivel Yucatán, yo hablaba de nivel Yucatán, a nivel nacional no, sí, ha sido una contradicción total, ¿cierto? Y a nivel nacional también, pues la semana pasada el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo en su cuenta de Twitter que tenía COVID, y 2 días antes de que lo dijera, sale en una foto con López Obrador en Palacio Nacional, sin cubrebocas, sin sana distancia, sin nada, muy felices los dos, y además tenemos un presidente que dice, ¿y yo por qué me voy a preocupar? Si estamos bien, si estamos felices. Si yo en el lugar del presidente estaría preocupadísimo, pero realmente preocupado. Le digo, el clima de violencia es inaudito, la crisis económica le está pegando durísimo a la gente, estamos muy mal en todos los sentidos,
Y el presidente dice, no, yo soy optimista. Porque él vive en un mundo alterno. Entonces yo no sé si en su mundo los mexicanos no se mueren, si en su mundo todos comen, no se enferman, y no sé si en su mundo no existan lo que él llama las mafias del poder y los conservadores que ahora resulta que son los que tienen la culpa de todo. Entonces yo me pregunto, bueno, no sé si los indígenas tzotziles que promovieron un amparo contra el Tren Maya sean conservadores que quieren golpear su gobierno. No sé si los sicarios que matan gente en Guanajuato y que incluso, bueno, del atentado del viernes sean también conservadores. Yo no entiendo eso, y además todavía se va a dar el lujo del miércoles dar un informe en ocasión de los 2 años de su elección. O sea, él debe dar un informe de su administración, no desde el día de su elección, porque él no fue presidente al otro día de la elección. Entonces, a mí se me hace que esto es una aberración, que el señor esté en campaña total y absoluta. Entonces, no sé cómo me pueden decir a mí que tengo que usar cubrebocas para entrar al súper cuando que el presidente pues no usa cubrebocas y se placea por todo México, ¿no? Por decisión individual, mi querido Eduardo. Pero mi decisión individual afecta a todos los demás. Sí, porque si yo individualmente, como decía el diputado Fernández Noroña, es mi derecho, yo me quiero enfermar y a mí nadie me puede obligar. Ya no, sí, es muy su derecho, y si él se quiere morir, pues es muy su derecho. El problema es la gente de su alrededor que también se puede contaminar, que también se puede enfermar y que no se quieren enfermar. Si él se quiere enfermar, sí, ¿qué me importa? Pero la gente que está a su alrededor, que no se quiere enfermar, que también puede resultar afectada. Sí. Entonces, no es un derecho personal. Porque entonces, por ejemplo, si yo quiero fumar en un restaurante, yo digo, pues es mi derecho personal. Ah, no, porque estoy afectando a otros. Es lo mismo con el virus. Sí, coincido contigo, Eduardo, pero aquí son acciones que la sociedad civil ha hecho y ha rebasado a las disposiciones de la autoridad gubernamental. Aquí la sociedad civil está debe de ponerse las pilas y hacerlo. O sea, sí es un desatino lo que ha sucedido, estas actitudes contradictorias, ¿no? Incluso cuando López-Gatell decía guárdense, el presidente salía. O sea, hay muchas cosas que a la luz del tiempo y a la luz de que pase esto, que Dios quiera que pase pronto, pues sí tendremos que seguir exigiendo cuentas, ¿no? Pero de momento, sí, dentro de este espacio que es para el público, para quienes nos ven amablemente, si es decir, no es lo que haga o deje de hacer el presidente, es lo que nosotros, dentro de nuestras conciencias personales, dentro de nuestra salud familiar, individual, familiar y social, al menos en Yucatán, usemos cubrebocas, y no es necesario que usemos el N95. Se ha visto que el tema es evitar la salivación y evitar cuando hablamos se expelen pequeñas partículas. Entonces, en lo individual, a eso me refería Eduardo, en lo individual, no porque el presidente no lo haga, nosotros no lo hagamos o dentro de nuestro espacio de comunicación procuremos que no lo haga. No, lo que pasa es de que hay muchísima gente que imita lo que hace el presidente. Sí, es cierto. Entonces tú le dices a la gente, pónganse cubrebocas, usen el estornudo de etiqueta, y ellos dicen, ¿por qué? Si el presidente no lo hace. El presidente se defiende con su estampita. O como dice uno de mis hijos, ¿no? Mi hijo, el contador, dice, bueno, y Herrera está enfermo, y el presidente no se enfermó, pues ¿qué pasa? O sea, entonces, ¿no es contagioso esto? Pues no. Y además Herrera se dio el lujo de estornudar en los micrófonos de los reporteros, y también dijo, es una alergia. Y a los 2 días dice, tengo COVID. Es una irresponsabilidad absoluta. Sí. Pero bueno, es. Elmer. Gracias. ya acaparamos el programa. No, mira, esto que están tocando es bastante importante referente a
por ejemplo, yo lo divido en dos. Antier Porfirio Muñoz Ledo, saca unos comentarios porque este fin de semana surgió la noticia de que había dejado Morena. Y él en su Twitter, en su cuenta personal oficial, dice: yo no dejé Morena, pero pues Morena se divide en dos bandos: el bando de los aplaudidores y el bando de los que tenemos una conciencia, que respetamos una ideología política diferente y las maneras de hacer las cosas diferentes. Entonces le tunde a todas estas personas como Fernández Noroña, como todos estos solapadores y aplaudidores, que yo, por ejemplo, ayer estaba viendo la transmisión de la comisión permanente del Congreso. Estaban debatiendo acerca de abrir el periodo extraordinario y estaban discutiendo frases técnicas que no voy a entrar al análisis, pero sumado a lo que estaban diciendo, todos los representantes de Morena subían a tribuna sin cubrebocas. Entonces ya es una línea que está optando el gobierno federal de este lado, y pues así lo están haciendo. Entonces es un poco complicado. Ahora bien, hay muchísimos otros temas, o sea, lo de la contingencia todavía va a dar, pero por ejemplo, a nivel estatal, yo no sé qué tanto nos puede beneficiar esto de la economía, que para mí es un muy buen arreglo. Mauricio Vila nos echaba en uno de los dos mensajes de la semana pasada que renegoció el contrato de deuda que se había adquirido por el Museo Maya, y que nos vamos a ahorrar, no tengo la cantidad ahorita, pero pues obviamente eso le cae. 1.500 billones. Entonces, pues ahí hay una parte, algo congruente, algo que nos sirve, que nos apoya en este momento, porque capitaliza de alguna manera lo que le queda de su sexenio, y los que sigan, pues también disfrutarán esa negociación, y todos nosotros, pues obviamente como yucatecos, nuestros impuestos que iban destinados al pago de ese Museo Maya, pues podrán ser reubicados y redirigidos a nuevos proyectos muchísimo más interesantes, o que nos sirvan realmente, que el Museo Maya, que aunque esté muy bonito, la realidad es que al grueso de la población yucateca no le sirve para nada. Entonces, veamos cómo funciona. Y sí, el primer mensaje de la semana pasada era pues el tema de el aumento de los casos, ¿no? No solo por el hecho de la tormenta tropical o ciclón Cristóbal que nos atacó, sino además por toda la movilidad ciudadana urbana que hubo, además de la activación económica, también pues para ayudar a todos los hermanos, porque pues había CFE, bomberos, protección civil, los ciudadanos que donaron, todo ese movimiento que vino a todavía sumar más a la cantidad de gente que ya se estaba moviendo por la activación económica. Entonces, pues obviamente era de esperarse un aumento en las tasas. El chiste y lo importante es ver qué va a pasar de lunes de la semana pasada a 14 días. Si estos aumentos se van a dar en un porcentaje similar, o qué es o si logramos contener esta curva y no va tanto. Entonces ahí esto es el foco rojo. Nada más para aclarar, son 1.500 millones. Ahí está, ese dato. Entonces, Chucho, seguro el regidor Jesús nos va a poder ahondar un poquito más de ese tema, que lo debe. Seguramente. Oye, pues como comentaba el compañero, yo creo que fue una buena noticia, definitivamente para todos los yucatecos. 1.500 millones es una cantidad importante, ¿no? Recordemos que todavía hace unas semanas
le negaron al gobierno del estado un préstamo por 1.700 millones de pesos, ¿no? Para que más o menos tengamos una idea de lo que puede representar esto. 1.500 millones de una situación que se dio en la administración de Ivonne Ortega en la construcción de este Museo del Mundo Maya, pues que tiene un trasfondo, yo creo que vale la pena mencionar, ¿no? Porque al final a veces no entendemos las decisiones que se toman a veces en el Congreso, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. El Museo del Mundo Maya originalmente estaba proyectado que iba a costar 400 millones de pesos y terminó costando 800 millones de pesos. Esos 800 millones de pesos en el esquema en el que estaba considerado esta deuda, comprometía a 4 administraciones estatales. Comprometía solamente a la anterior administración de Rolando Zapata, a la actual, y todavía faltan 2 más. Íbamos a terminar pagando, si no se renegociaba esa deuda, íbamos a terminar pagando 6.400 millones de pesos por algo que nos costó 800 millones de pesos que íbamos a tardar en pagar 24 años. Entonces, y esto lo autorizó el Congreso. En su momento lo autorizó el Congreso estatal, y pues, ahí es donde uno dice, bueno, pues, ¿qué estaban pensando en ese momento? Porque como bien mencionaba con nuestro compañero Elmer, estamos hablando de un museo que realmente, cuando realmente hay muchos otros temas que pudieran haber sido mucho más importantes para los ciudadanos, ¿no? Uno de ellos, yo creo que hubiera sido, por ejemplo, el tema del transporte público, que con esos 800 millones se pudieron haber hecho muchas cosas en ese momento, ¿no? Por otro lado, mencionaban el tema de la salud en el Estado. Yo ahí lo único que comentaría es lo que nos han venido diciendo desde el principio, ¿no? Al final lo que tenemos que cuidar es el tema de la capacidad hospitalaria. Y Ana Gaby tocó un tema muy importante hace un ratito. La capacidad hospitalaria en los hospitales privados, en algunos, ya está a full. Entonces yo creo que ahí es un foco rojo que hay que prender muy importante. Yo creo que el gobierno estatal pues está haciendo la parte que le toca en cuestión de la capacidad hospitalaria en los hospitales públicos, e incluso en hospitales o en espacios adaptados o adecuados para en un momento dado en el que se requiera, como es el caso del siglo XXI, que desde hace algunos meses ya está listo para pues, que puedan atender a una serie de pacientes ahí. Yo que al punto al que quiero llegar es pues, que hoy más que nunca, pues los ciudadanos tenemos que hacer de nuestra parte. Yo creo que el gobierno estatal ya hizo la parte que le toca en gran medida, pero ahorita los ciudadanos nos va a tocar hacer la parte que nos toca con mucha más responsabilidad y entendiendo lo complejo del momento que estamos viviendo ahorita, porque estamos en un momento donde los contagios están en el punto más alto. La semana pasada los contagios estuvieron en el punto más alto. Un momento en el que obviamente la reapertura económica se empieza a dar de manera ordenada. Es donde los ciudadanos tenemos que entender esto y obviamente hacer la parte que... Sí, se fue, creo, la transmisión del compañero que decía que sí tenemos que hacer nuestra parte. Los ciudadanos hagamos nuestra parte, no hagan fiestas, no hagan reuniones, por favor. No, de veras, mantengan las medidas, porque en el porcentaje que guardemos las medidas, vamos a regresar más rápido a la normalidad. Si nosotros mismos no nos cuidamos, esto se va a seguir alargando todavía más. Exacto. O sea, una cosa es ese trabajo, ¿no? Que sí se tiene que salir a trabajar, a buscar el alimento, pero otra cosa es hacer las reuniones familiares. Sí, reuniones, fiestas y aglomeraciones en los comercios. Tengan un poquito de calma, ya aguantamos casi 4 meses. 4 meses. Pues vamos a aguantar otro poquito. Y vamos que yo creo que ese es el problema, Eduardo, que la gente ya está está muy desesperada porque desde hace varios meses que obviamente estamos en esa situación, pero tenemos que entender que esto es una situación muy compleja, mucho más compleja de lo que estamos pensando. Hubo gente que pensaba que el 1 de junio todo iba a regresar a la normalidad, y lo dijimos desde un principio, no iba a ser así. Las cosas ya cambiaron y obviamente de aquí hacia adelante,
obviamente tenemos que tomar las medidas pues, necesarias para prevenir los contagios. Y sobre todo en este momento tan importante que estamos viviendo ahorita, que viene aparejado de la reapertura económica, ¿no? Yo creo que el llamado es ese. Hoy más que nunca nos tenemos que cuidar, hoy más que nunca tenemos que entender lo que estamos viviendo, hoy más que nunca tenemos que ser solidarios, hoy más que nunca tenemos que entender que no es nada más por nosotros, es por nuestras familias y sobre todo por los grupos más vulnerables que tenemos. Yo creo que es momento de ser generosos, ¿no? Generosos con todos. O sea, dejar pasar en el súper a quien más lo necesita. Si ven una persona de la tercera edad, dejen lo que pase antes, guarden la distancia, o sea, no se vayan a los extremos, o sea, sean generosos con la gente y en esa medida se van a cuidar también ustedes y sus familias. Sí, sobre todo porque ya vimos que sí pasa, o sea, el tema es ese, al principio quizá veíamos un poquito lejos el tema de los contagios, al principio decíamos, oye, pues ¿conoces a alguien que le haya dado? Pues yo no, decíamos al principio, ¿no? Pero ahorita ya, obviamente, ya casi todos. Familiares, conocidos, personas que tienen la enfermedad y obviamente eso, ahí te das cuenta de la magnitud de la situación que estamos. O personas que han fallecido. Desgraciadamente. O personas cercanas que ya han fallecido desafortunadamente. Un buen amigo de la familia lo vimos un viernes y nos dijo, guárdate, le decía yo, ¿qué haces aquí? Vino aquí a traernos a la casa de ustedes, era un hombre tan generoso. Nos trajo su cosecha y cuando salió mi esposo le dije, ponte tapabocas, por favor, ponte lentes y tapabocas. Y le dimos, o sea, él tenía tapabocas, la persona, que en paz descanse, y se fue a su rancho. A los 15 días lo trajeron de urgencia y ya no pudo hacerse nada con él y falleció. O sea, no, como estaba en el rancho, le dio el malestar, pensó que era una gripa y cuando lo internaron, pues desafortunadamente falleció. Entonces, dices tú, era un hombre fuerte, era un hombre, pues un hombre, un padre de familia, un esposo, ¿no? Y con esa gran pérdida. En menos de un mes, pues se fue. Y así con muchas historias, o sea, muchas historias de un amigo de mi hijo, fue a una reunión de familia con los familiares de la novia, se contagiaron 6, él falleció de 27 años, el muchacho. O sea, cercano, o sea, sí, cercano en el sentido de que del contacto, ¿no? Constante. Entonces, sí hay casos, o sea, y además un hombre muy joven. Joven, 27 años. Pensamos que esto les da a los viejitos de 90 y no es cierto. O sea, sí. Le puede dar a cualquiera. Sí, porque no sabemos cómo va a reaccionar nuestro organismo. O sea, el tema aquí es que a veces hay un tema que se llama tormenta de citoquinas, que al reaccionar el organismo para defender tu cuerpo de ese elemento extraño que es el virus, viene una sobrereacción que ataca a tu propio cuerpo. Entonces, por eso apenas se tengan los síntomas, hay que llamar por teléfono, hay que estar pendientes de la evolución de la enfermedad para que no gane este tema, o sea, para que no tengas que ir rápido al hospital, sino de que se te tenga un seguimiento de la enfermedad. Decía yo al principio del programa que no había buenas noticias y qué bueno que Elmer nos recordó la buena noticia que a mí se me había pasado de estos 1.500 millones de pesos que evidentemente, como decía Chucho, pues se van a reflejar en muchos aspectos del Estado, pero hay que recordar que esto todavía tiene que pasar por el Congreso. El miércoles hay sesión de la comisión. El miércoles sesión. Si los años se van a aumentar 3 años más, Chucho, o va a terminar en 2022 o en 2025. No, entiendo que se mantuvo el esquema original, nada más creo que hubo una renegociación, me imagino que de la tasa de interés o algo, que eso va generando ahorros al momento de los pagos mensuales y obviamente se refleja el total al final en una cantidad. Sí, porque importante. entendí igual entendí eso. Sí, fue lo que iba a correrse 3 años más, yo entendí. Pero bueno, no, ya hasta que esté en manos del Congreso. Por eso ibas a pagar menos mensualmente, ¿no? Que se alargó el periodo. Ya nos manda Chipi a corte.
Yo entendí que era una reducción de a de veras. Pero bueno. No es una reducción. Bueno, no le cambie, ahorita que regresemos vamos a analizar todavía algunos asuntos. Nos vamos a un corte, no nos tardamos más que un minutito. Vamos a un corte. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Temporada de ciclones tropicales, del 1 de junio al 30 de noviembre. Ponte atento. ¿Ya sabes qué hacer después de un ciclón tropical? Permanece en resguardo hasta que las autoridades lo indiquen. Mantén desconectados aparatos eléctricos. No toques cables caídos. Mantén cerradas llaves de gas y agua. Trabaja en equipo para reparar daños. Desalojar agua estancada a fin de prevenir plagas y epidemias. Recuerda seguir las indicaciones de Protección Civil de Yucatán, ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Debate Yucatán. Vamos al final del programa. Chucho. Pues como bien Estás decía, muy calladito, amigo. una semana bastante compleja. Yo creo que no hemos hablado todavía del tema del atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Yo creo que ahí es un tema que seguramente vamos a encontrar muchos puntos, muchas aristas. A mí lo que me queda claro es que al final, una vez más, vemos que la estrategia de seguridad o la política de seguridad pública que está llevando este gobierno federal, pues obviamente vemos que es una cuestión totalmente errónea, ¿no? Y una muestra más tenemos en este momento, que al final los criminales siguen haciendo de las suyas. El 2019 fue el año más violento en la historia del país. Ahorita este 2020 vamos a ver cómo nos va, pero al final es una estrategia equivocada que con el paso del tiempo pues, nos está generando una serie de afectaciones aún mayores en temas de seguridad en todos los estados del país, ¿no? Y un atentado de esa magnitud, en la ubicación en la que se dio, en la forma en la que se dio, pues yo creo que es una afrenta directa contra el aparato de gobierno. Ahora, yo creo que los ciudadanos están esperando ver la respuesta no solo con las personas que realizaron esta cuestión de manera física, no solo con las personas que lo hicieron de manera material, sino con las personas que planearon este atentado, independientemente de que sea cual sea la motivación o el trasfondo en esta cuestión. Imagínate, Chucho, que ya empiezo a extrañar a Calderón. Adelante, Elmer. Bueno, pero con Calderón también pasaba lo mismo, o sea, con cada presidente va a pasar lo mismo porque es una guerra que por más estudios, por más expertise que nosotros le podamos poner, siempre va a haber guerra, El problema es... ¿No ves que dijo López Obrador que él no le va a declarar la guerra a nadie? Que él va a continuar con atacar las causas y la pobreza y la corrupción. Bueno, pero eso no es una realidad, Eduardo. Ese es un discurso ya que pronto se va a gastar, porque
Chucho decía del 2019, bueno, febrero fue el mes más violento en la época contemporánea en México. Y yo creo que porque apareció esta maldita pandemia, o sea, tuvieron que bajar hasta los índices de criminalidad, porque si no, intentamos para que el 2020 se fuera incrementando. Lo que ha subido en demasía son los ataques gigantescos, esa violencia gigantesca, no los asesinatos que estaban viviendo, porque este año, ¿cuándo habíamos visto que en menos de 7 meses, en los 6 meses que ya se cumplen esta semana, tuvimos lo de Mazatlán, tuvimos lo de Celaya, tenemos este ataque, tenemos la guerra que no sale a nosotros en nuestros medios con gran difusión, pero la guerra que se ha armado en contra del marro para detener al marro, que está bien, hay que ir a detenerlo y hay que hacer todo. Pero el narco impune repartiendo despensas a los más necesitados, haciendo la chamba que debería de estar haciendo el gobierno de poner todas las facilidades para poder ayudar a las personas más necesitadas. Y luego ya estamos en esta época romántica de las redes sociales, en donde hasta un narcotraficante me sale llorando y tratando de conmover a la ciudadanía, cuando es un delincuente. Entonces, estamos viviendo ya una bueno, pero soltaron a su mamá, una falacia, una apología. Ajá, no. O sea, tocábamos detrás de cámaras, querido auditorio, esto de la madre del marro y por qué lo soltaron, pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque esto es un gobierno y ahí sí está en los 3 niveles, es algo que ha caracterizado y algo que se busca, todos los gobiernos están empecinados en hacerlo, el gobierno abierto, el parlamento abierto, toda esta situación de buscar la transparencia en su máximo nivel, porque eso da una seguridad, una gobernanza ideal. O sea, que tú puedas hablar de absolutamente todos los temas, ahora sí, sumado a lo que debe de ser lo que marca la Constitución en nuestra libertad de expresión, en el que no corras riesgos por decir lo que tienes que decir, la verdad, porque tampoco vamos a salir a decir mentiras o a tratar de engañar a un sector de la población, sino todo es con base en la realidad que está viviendo el país. Y si tal personaje o tal funcionario público hace algo mal, que tú tengas la libertad y la certeza de que si dices algo no te va a pasar nada. Pero no solo pasa lamentablemente en los periodistas que son desaparecidos y asesinados diariamente, sino lo vemos ahora en las manifestaciones. Y lamentablemente Yucatán, que es un pueblo que normalmente no se manifiesta, en los pequeños esbozos de manifestación siempre ocurre algo y siempre hay el secretismo. Entonces, eso es lo que se tiene que batallar. O sea, ahí nosotros tenemos que poner sí los focos de atención para que se den. Pero si nos vamos a basar en lo que está pasando y la otra parte para el análisis es lo que nos salen a decir a las mañaneras, pues hace 15 días nos dije, o sea, López Obrador durante 3 meses dijo, yo ni sabía, era un consejo quien soltó a Ovidio Guzmán, y de repente ahorita nos sale diciendo, yo di la orden de que se liberara a Ovidio Guzmán. Entonces, la verdad cambió 3 veces. 3 veces cambiaron la verdad. Entonces seguimos en esta falacia de que todo está bien, de que todo va bien y que nos... Pero pues ya ese discurso ya es obsoleto. O sea, lo estamos viendo ahorita. En cualquier parte de la República se manifiestan, perdón, para acabar la idea, se manifiestan no solo en los temas de seguridad, sino hasta en el sector salud, porque no se les da de manera federal los apoyos para combatir esta pandemia. Hoy en la mañana estaba leyendo el promedio de los países a nivel mundial, déjate Europa, el promedio de los países a nivel mundial, independientemente de dónde se ubiquen, están destinando arriba del 4.5% del Producto Interno Bruto para hacerle frente a la pandemia. Nosotros vamos en 0.6%, ni siquiera hemos llegado a 1%. Y sí podemos ver que nuestro personal de salud
tiene que estar sujeto a campañas de grupos de televisoras, de equipos deportivos, que un aplauso para ellos que están arriesgando su vida. Efectivamente, se merecen todos los aplausos del mundo. Pero es pues inverosímil no viven de aplausos. que el gobierno, no, exactamente, o sea, no les dé las herramientas para combatir. Sí, muchos aplausos, pero si tú le preguntas ahorita a un doctor que está arriesgando la vida, oye, ¿qué quieres? ¿Que te aplaudan en una campaña televisiva o que te den los instrumentos para seguirle haciendo la lucha a la pandemia? Pues obviamente iba a decir que ni me mencionan en ningún lado, que me den los instrumentos. Entonces, ya es algo que dices, ya basta, o sea, cada lunes sí iniciamos con la mejor actitud, pero dices, ya basta, o sea, Twitter o las noticias reales, porque yo me baso mucho en Twitter porque es muy difícil ya ver en televisión noticias reales que toquen siquiera trasfondo, por lo menos en las redes sociales, sobre todo en Twitter, puedes ir de un lado al otro y leer ambas partes al mismo tiempo de los problemas y generar tu propio criterio, investigar un poquito más, pero ya basta, ¿no? O sea, ya es un exceso. Sí, el ataque que tuvo el secretario de Seguridad de la Ciudad de México fue en una de las zonas más importantes de la ciudad. La gravedad es que fue en donde antes el Estado Mayor tenía injerencia, el Estado Mayor estaba ahí cerca, ya no hay Estado Mayor. ¿Cómo es posible que se hayan movilizado tantas personas y no se hayan dado cuenta antes, que estén haciéndolo tan cerca en Reforma, ¿no? Donde estaba antes el Estado Mayor. La camioneta blindada, qué bueno que el secretario de Seguridad no hizo caso a lo que el presidente dijo, que se iban a acabar las camionetas blindadas, porque pues son abrazos, ¿no? Y no balazos. Afortunadamente leí, no sé si así fue corroborado, pero que esa camioneta él la blindó, o sea, es una camioneta que él mandó a blindar a pesar de lo que haya dicho, porque si no, no hubiera salido vivo. Digo, y desafortunadamente no salieron vivos 3 personas más, 2 de sus guardias personales que eran sus amigos, y una señora que iba a vender comida, o sea, fue con la familia, lo único que quería hacer era ir a trabajar, trabajar, ¿no? Y es impresionante, maestra, es impresionante. Sí. Que estos voceros oficiales, no oficiales del gobierno federal, como son el Ibarra, John Ackerman y demás, lo primero que hayan dicho es, esto es un artilugio de la derecha golpista. Sí. Y luego también funcionarios de Morena defendiendo es que pasó esto porque es honesto. O sea, no me tienes que decir que es honesto. O sea, eso es lo único que le pediría a los políticos, que sean honestos. Ya, si toman o no toman buenas decisiones, es de acuerdo a cada óptica y de acuerdo a cada línea política. Sí. Pero es impresionante cómo salen a decir estas cosas sin sentido. O sea, lo atacaron porque es honesto. Tienen que defender su parte. Bueno, y aquí entonces el Estado Mayor ya no está en una de las zonas más céntricas y más cercanas a esa zona donde actuaba el Estado Mayor. Y 2, que no tiene relación directa con el atentado, pero a mí me llamó muchísimo la atención que en el temblor que hubo en Oaxaca y que tembló desafortunadamente, pues tembló, ¿no? En la Ciudad de México a 7.3 grados, el presidente estaba en su oficina, vía telefónica, apuntando que cualquier cosa, 911, muy bien, y te instruyo a ti, director de Protección Civil, que vayas a la zona y que lo veas. Fíjate, si tú estás viajando, si has estado viajando para dar el banderazo de salida del Tren Maya, caray, asómate a ver cómo están tus conciudadanos oaxaqueños. Ve, atiéndelo, por un lado. Y por el otro lado, para eso servía precisamente los cuartos de guerra, los cuartos de aislamiento, no de guerra, no quiero decirle de guerra, pero son cuartos en los que se aísla al presidente, se aísla al gobernante para evitar, imagínate que eso no haya sido solamente ahí en ese enfrentamiento, sino que hayan ido al Palacio Nacional. ¿Por dónde sale en Palacio Nacional? ¿Qué sucede? Sí, en cambio, Claudio Sheinbaum sí se fue al cuarto, no recuerdo cómo se llama, pero es un cuarto de aislamiento, a su búnker, pues para recibir la información, qué era lo que estaba ocurriendo, y estaba protegida. Y desde ahí
de manera, yo tengo que reconocer que la Claudia Sheinbaum ha manejado las cosas con bastante serenidad y desde ahí declaró lo que tenía que declarar, que no sucedió, o sea, con el presidente, con el temblor, estaba sentado en su escritorio a mano con un papel y dando instrucciones y recibiéndolo vía telefónica. Para eso existen los cuartos de guerra, para eso existen los búnkers, para proteger. ¿Dónde, si llegara a haber alguna cuestión grave, dónde se resguardaría? Para eso desmanteló el Estado Mayor Presidencial, para eso desmanteló y para eso quería que todos sus funcionarios no tuvieran camionetas blindadas. O sea, es grave lo que está sucediendo y al final hay que proteger la figura del presidente. El presidente se tiene que proteger tanto de las enfermedades como es de esta pandemia, como de lo que está sucediendo con esta terrible inseguridad. No puedo imaginarme qué podría suceder si a nuestro presidente es nuestro presidente, o sea, podrá caerles bien o mal, pero democráticamente es nuestro presidente y le tiene que ir bien y tenemos que ver que no le pase nada, porque sería una mecha que desafortunadamente como la paras, ¿no? Entonces, sí me preocupó ver al presidente en su escritorio recibiendo la información del temblor, ¿no? Digo, cuando sucedió lo del atentado al secretario de Seguridad, él estaba fuera de la ciudad y estaba en un evento y ahí le fueron a manifestar que era lo que había ocurrido, pero aguas, o sea, él y todos los demás tendrían que reforzar pues su seguridad, tendríamos que acciones y que ese Estado Mayor Presidencial no tenía por qué haberse desmantelado y bueno, es lo que está ocurriendo hoy. Gracias a las cámaras de seguridad fue que ya se detuvo al supuesto autor intelectual, alias La Vaca, y bueno, y se han detenido a una serie de personajes, ¿no? Que participaron de manera directa. Pero sí, por las cámaras de seguridad debían de haber detectado qué fue lo que ocurrió, cómo es que se empezaron a juntar todas estas personas para este atentado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque ya están llegando al centro, a las partes neurálgicas. Que en Michoacán hace poco asesinaron a un secretario de seguridad también, entonces son alertas muy graves. Algo tenemos que hacer. Pues mira, Gaby, desafortunadamente la realidad y los acontecimientos van tomando su nivel. Para ir a ver a los damnificados de Oaxaca, para eso tenían los aviones de presidencia, para poder salir en cualquier momento. Para poder apoyar a los damnificados, para eso tenían los helicópteros. O sea, los acontecimientos van dando la razón de para qué existían algunas de las cosas que ahora, bueno, pues ya no existen, ¿no? Sí. Pero bueno, desafortunadamente así está esto, ¿no? Y bueno, pues sigue con la cuestión esta de la puerta giratoria, donde entran y salen algunos presuntos delincuentes, entre ellos, bueno, los familiares del Marro, que entran y salen sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no sé dónde esté la lucha contra el narco, no sé si repartiendo 2,500 pesos y diciéndoles, pórtate bien, vamos a acabar con la delincuencia, pero bueno, eso piensa él, ¿no? Así es. Sí, pues, sí, habría que ver por qué delitos fueron detenidos, o sea, habría que ver qué fue lo que sucedió. No conozco yo los expedientes, pero pues sí, liberaron a los papás. Ya liberaron de la mamá del Marro es porque los soldados entraron a su casa sin una orden, porque no tenían orden del juez, entonces pues no fue el debido bueno, proceso, pues ahí sí. Y vas para afuera, ¿no? Pues sí. Entonces, digo, aquí los expedientes judiciales aquí son de arena y se desmoronan con una facilidad bárbara, ¿no? Sí. Entonces habría que ver qué es lo que está pasando, porque no es posible que con esa facilidad salgan. Veo que nos están mandando a corte.
pero yo creo que así como No, va a ser el ya presidente sus 2 años de informe de su elección, vamos a tener que preparar nosotros sus 2 años de cómo los vivimos como ciudadanos. Pues yo creo que nos queda como año y medio, no menos, como 1. Ahora sí que diría Peña. Pero bueno, pues se nos acaba el programa. Gracias, Gaby. Gracias, Chucho. Perdón, Ana Gaby. Sí, No, otro, está bien, claro. Gaby. Está bien, Gaby. Nos vemos, Gracias a Chucho. ustedes. Gracias. Elmer, gracias. Ya escuchó usted cuáles son las opiniones de nuestros panelistas. Como siempre, yo le recuerdo que la opinión más importante, la que cuenta, es la suya. Yo soy Eduardo Soria y esto fue Debate Yucatán. Que tenga muy buenas noches.